Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes del curso de estilística de segundo, eh, de idioma español, el grupo 4, que es el grupo con el que vamos a trabajar. Mi nombre es Pedro Peña, soy profe de literatura, como les expliqué en la presentación que hicimos en la plataforma. También me dedico estudio, digamos, la gramática del español para mi especialización. Me dedico a la escritura creativa también. Bueno, pueden averiguar cosas cuando quieran de mí, no hay ningún problema. Yendo a lo concreto, me decidí a enviarles este link con este videito para que, bueno, para que le pongan voz, digamos, a quien está detrás de las comunicaciones en la plataforma. Y bueno, la verdad que va a ser un gusto, va a ser un honor. Y quería hablarles acerca de lo que vamos a hacer en este tiempo que tenemos, que lamentablemente no es el tiempo que deberíamos tener, pero bueno, vamos a tratar de hacer algo, como les decía, productivo para todos en el poco tiempo que tenemos. Estilística y análisis de texto. Justamente lo que se propone es el abordaje de un tipo de texto que es el texto literario. Ahí eso nos marca ya la cancha en el sentido de que conceptualizamos o somos capaces de contextualizar dos usos distintos de la lengua. Un uso que es el uso cotidiano, esto que estamos haciendo por ejemplo ahora cuando nos juntemos a conversar, y otro uso que es un uso especial, que es un uso literario, ¿no? Basado, digamos, en la función poética o estética de la que ustedes conocen que habló Roman Jakobson. Roman Jakobson, ¿qué planteó en aquel congreso donde inventó la función poética de alguna manera o la generó? Dijo, bueno, el lenguaje a veces opera con distintas funciones en sus distintos elementos, ustedes los conocen también como yo, pero cuando el mensaje, digamos, se preocupa por sí mismo, cuando el mensaje está regido bajo los códigos de selección y combinación, que esos son los dos procesos que Jacobson dice por los que se genera el lenguaje literario, bueno, ahí es la función poética o estética. ¿Qué quiere decir esto de los ejes de selección y combinación? Quiere decir que el emisor del mensaje se problematiza y selecciona determinados términos para su mensaje y los combina de determinada manera. Entonces, tanto en la selección como en la combinación opera un pensamiento que es un pensamiento artístico, literario, estético, y ese pensamiento es el que prima en la obra literaria, digamos, ¿no? Hay quienes consideran que las obras literarias y la literatura en general debe ser tratada como una de las áreas de la lingüística porque es una manifestación más del lenguaje. Otros consideran que no, que el lenguaje literario como tal es diferente del lenguaje cotidiano y se aparta de él en una serie de condiciones y que por lo tanto merece un análisis aparte, ¿no? Y esas dos tendencias conviven hasta hoy en día, ¿no? Hoy en día pasa lo mismo y los teóricos de alguna manera se pelean por estos asuntos. Dentro de los temas que nosotros tenemos que abordar está un tema que es bastante grande, que es el tema de los géneros literarios, ¿no? Ya dentro de lo que es el lenguaje literario en sí, ¿no? Ahí podemos subdividir los distintos tipos de obra en géneros literarios. Los géneros son criterios para agrupar cosas, ¿no? Ustedes saben que una de las operaciones intelectuales que los seres humanos hacemos cuando nos proponemos conocer algo es clasificar y agrupar de acuerdo a determinadas condiciones de semejanza en los grupos que formamos, ¿no? Por lo tanto, los géneros literarios son un poco eso también, ¿sí? Vamos a trabajar con 4 géneros literarios básicos. Esto no quiere decir que sean cerrados los géneros. Pero bueno, ustedes conocen obviamente el género narrativo, también el género lírico, el género dramático y el género ensayístico. Pero además hay cruzamientos de esos géneros. Es decir, hay obras que por ahí están escritas en un formato y expresan contenidos de la estructura de otro género, ¿no? Por decirles algo, por ponernos un ejemplo bien sencillo que todos entendamos, el Martín Fierro. El Martín Fierro está escrito en verso, tiene rima,
¿sí? Agrupados esos versos en estrofas, los podemos escandir, los podemos medir, vamos a ver la regularidad que conlleva la estructura lírica del Martín Fierro y decimos, bueno, género lírico. Pero a su vez tiene personajes, hay una historia, hay un narrador, elementos todos pertenecientes al género narrativo, y esto es muy común que se dé. Es un cruzamiento bastante más común de lo que parece. De hecho, cada vez que escuchamos una canción que cuenta una historia, estaríamos en algo en una obra, digamos, en la que se mezclan los géneros. De todas estas cosas vamos a hablar, porque también hay cruzamientos con el género dramático, y en nuestro país vamos a ver algún texto de género ensayístico que haya surgido de alguna de las generaciones literarias de nuestro país también, ¿no? Por ahí un texto ensayístico de la generación, podría ser de la generación del 900, algún texto de Rodó, después de la generación del 45, algún texto de los intelectuales de esa época, para ver cuáles son las características de ese género que es el ensayístico, que es uno de los que usualmente menos se trabaja. Cuando estemos analizando textos también, además de la clasificación en géneros, vamos a tener en cuenta ciertos procedimientos del lenguaje literario que tienen que ver con cómo decimos y hacemos operaciones con nuestra cabeza para dar a entender determinados significados. Y ahí entramos al plano no de los géneros literarios, sino ya de los recursos, de las figuras literarias. Es decir, recursos y figuras literarias son esas modificaciones del lenguaje cotidiano, ¿no? Que se apartan del lenguaje cotidiano y que implican un pensamiento especial. Todos lo hacemos todo el tiempo y las usamos todo el tiempo. Por ejemplo, decimos, cuando necesitamos ayuda, generalmente decimos a alguien, che, no nos das una mano, y la persona no entiende que nos tenga que o cercenarse su mano, su extremidad y entregárnosla, sino sabe que nos va a ayudar. ¿Ah? Eso es una metáfora. En realidad estamos designando una realidad con el nombre de otra cosa. A veces llegamos a nuestra casa después de un día de estudio o trabajo y decimos, estamos muertos. Otra metáfora. ¿Sí? Hay algo que nos permite en nuestro pensamiento decir eso y le permite al otro, a quien lo escucha, al receptor, entender lo que estamos diciendo. Es decir, que no es que estemos muertos, porque ni siquiera podríamos hablar, sino que estamos cansados. Tiene que haber algo entre el estar cansado y el estar muerto que sea una semejanza que nos permita la metáfora. Y también tiene que haber algo entre ayudar y dar una mano que sea parecido. Y probablemente esté eso simbolizado en el acto de que generalmente cuando nos ayudan utilizan las manos para ayudarnos. Esto lo estoy pensando, lo podemos pensar entre todos, podemos tratar de ver qué cosas ocurren en nuestra mente cuando estamos hablando así. Pero lo interesante es verlo en los textos literarios. Entonces vamos a utilizar algunos textos literarios donde estos procedimientos son evidentes, estos que son simples y otros más complejos, ¿no? Por ahí, bueno, metáforas, no solo tenemos metáforas puras o simples, también tenemos metáforas que tienen otro nombre, ¿no? Estamos en el mundo de las personificaciones, de las sinestesias, de las sinécdoques, de las metonimias. Después también podemos recorrer el mundo de los procedimientos de la construcción lírica, la versificación, bueno, eso tiene que ver con elementos estructurales de los géneros. Podemos ver las cosas que constituyen el género dramático, que es el género de las obras de teatro. De todo esto vamos a tener pantallazos que por ejemplo, tenemos que coordinarlos en el encuentro Zoom que vamos a tener en agosto. Tendríamos que coordinar otros 2 encuentros. Y bueno, y a medida que ustedes reciban la bibliografía y las tareas van a ir en línea con esto que les estoy planteando. Algunas tareas serán de lectura, de material teórico, y otras tareas serán de aplicación de ese material teórico a un análisis que ustedes puedan producir. Para mí es muy importante siempre que los estudiantes sean auténticos y que lo que me muestren sean sus producciones individuales o grupales, llegado el caso, pero sus producciones propias, ¿no? Todo lo que se puede analizar en literatura seguramente ya esté analizado en internet, y a mí no me gustaría leer nada de eso. A mí lo que me gustaría leer serían los análisis que pueden realizar mis alumnos con las cosas que vamos viendo en el curso y con las ideas que mis alumnos pueden tener.
¿tá? Entonces, por lo tanto, los invito a ser originales, a ser abiertos, a presentarse con las tareas cuando sean requeridas. Siempre el tenor de las tareas va a ser una tarea sencilla, práctica, a veces un poquito más extensa que otras, siempre con un tiempo prudencial para poder desarrollarlas, siempre con consultas que se puedan ir haciendo a través de la plataforma en los foros, que pueden ir guiando la realización de las tareas. Ténganme paciencia. Sí, yo hace mucho tiempo que doy clases en estos formatos virtuales. Hemos tenido todos que aprender, pero estamos todos aprendiendo. Por supuesto que yo les prometo lo que le puede prometer cualquier docente, que es la dedicación que corresponda al curso y bueno, y la voluntad de responderles las consultas, las preguntas, la voluntad de serles útil y de ser justo en las evaluaciones y bueno, y todo ese asunto. Y por supuesto también consciente de que no estamos en las mejores condiciones porque empezamos el curso tarde, pero vamos a tratar de sacarle el jugo todo lo que podamos al poco tiempo que vamos a estar juntos. Cualquier duda, ustedes me la hacen llegar. Y bueno, espero que no se hayan aburrido mucho en estos 11 minutos y pico donde hemos hablado, apenas deslizado algunas cositas de lo que vamos a hacer. Les mando un saludo grande, estoy deseando conocerlos, lo haremos a través del Zoom cuando podamos tener esos encuentros virtuales que nos habiliten desde el semipresencial. Saludos para todos y que pasen lindo.